Bienvenidas a todos a Masterclass Inmobiliario número 79. Hoy con Customix, dame dar la entrada. Espérame. Del actor Gary Chapman, me parece. Dame ver. Eh, de Gary Chapman. Es un libro muy conocido. Yo quise que Erika y yo habláramos hoy de los lenguajes del amor, porque se ve mucho en los bienes raíces, en las ventas, en todas partes. Y no solamente la gente cree que eso nada más va al aspecto personal, y esto es mucho más allá. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Jason, ¿qué tal? Yo feliz de que por fin vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Que lo hablamos, creo que en el 2023, si mal no Sí, recuerdo. sí, 2023. Yo te dije, la primera vez que hicimos el podcast contigo, yo te dije, Erika, ¿por qué no hacemos un podcast del lenguaje del amor en las ventas? ¿Por qué? Porque para que los que no saben, Erika Tejeda se especializa en la parte de servicio al cliente, servicio memorable y todo lo demás. Entonces, yo lo quise llevar esto, Erika, porque en el transcurso de los bienes raíces yo me he dado cuenta de que cada cliente tiene un lenguaje del amor, dígase, en el proceso de venta. Entonces, por eso yo quería ver contigo específicamente cada uno de esos lenguajes del amor. Primero, especificar cuáles son los lenguajes del amor, porque muchas personas no lo saben, que los lenguajes del amor vienen del libro de Gary Chapman, que habla de los 5 lenguajes del amor. Y yo lo voy diciendo en lo que para ir arrancando. Primero es palabras de afirmación, que son para las personas, vamos a decir, en la parte personal o en las personas que son a la parte afectiva, que son que tú le dices las cosas directamente, como, mira, yo te quiero, o yo te amo, aprecio lo que tú haces, o sea, palabras de afirmación. El segundo punto es tiempo de calidad, que es que la persona, si es tu pareja o amigo, que necesitan que tú le dediques tiempo a lo que haces, o sea, ir de viaje o tomar un momento para ir a un restaurante o tomar un momento para tomar un café o tomar un momento para ir al cine. Tiempo de calidad fuera del trabajo, fuera de las redes. Y el tercer punto es regalos. O sea, personas que le gustan regalar, o sea, que recibir regalos. El cuarto punto, actos de servicio, personas que le ayuda a colaborar, que si te lleva esto, que si te ayuda en un favor, actos de servicio. Y por último, contacto físico, personas que le gustan abrazar, personas que son, vamos a decir, más amorosas, por un momento así decirlo. Entonces, vamos a dar la introducción a Erika. Erika, cuéntame de este tema, ¿qué te pareció hablar de este tema? ¿Y por dónde vamos a empezar con este tema? Antes que todo, yo quiero saber si tú me ves, porque, y si me escuchas bien, porque yo a ti no te veo. Yo te veo bien y te escucho bien. Vamos a ver Y qué yo me pasó. veo. Y tú te ves. Ah, espérame, no te veo a ti. ¿Tú me ves ahora? No, no, pero si tú me ves está perfecto. Yo te veo Mira, perfectamente. En el live mío yo te veo perfectamente. Te escuchas divina, tranquila. Te ves bien. no, yo porque no te veo a ti, no veo tus reacciones, pero nada. Antes que todo, agradecer la invitación, ¿verdad? Nuevamente, yo me encanta colaborar, sobre todo en un sector eh, eh, a tu público, que es un sector especializado, un sector que tiene mucho contacto con clientes, que tienes que cuidar mucho toda la experiencia integral del cliente, porque eh, es básicamente una profesión de mucho contacto y de mucha confianza. Y, y qué bueno que
por fin podemos hablar de los lenguajes del amor en las ventas, que es como tú titulaste tu live. Mira, decir, ¿verdad? Que esos lenguajes del amor están, fue un estudio, un análisis de comportamiento que hizo su autor en su momento y fue enfocado a parejas. Sin embargo, cuando tú me dijiste, vamos a aplicar los lenguajes del amor a un live a ventas, a servicio al cliente en las ventas, yo automáticamente mi mente comenzó como a observar en el tema de servicios, si iba a un sitio a comprar algo, si, si me topaba con alguien, si por ejemplo fui a solucionar algo del carro el otro día, eh, me enfocaba en ver cómo la interacción entre el cliente y la persona que lo atendía. Y definitivamente aplica totalmente. O O sea, sea que fue acertado el tema. definitivamente yo espero que quienes se unan aquí, ¿verdad? Nos den su retroalimentación luego, porque básicamente si damos en la forma equivocada, la receptividad que podemos tener en ese cliente puede ser totalmente contrario a lo que buscamos. No sé si me voy a Sí. entender. Es como, si mi lenguaje del amor es el tiempo y tú vienes pendiéndome con que, mire, tengo otra cita en 20 minutos, esto va a ser rápido, entonces espérate, ya ahí mismo comienza a desconectar el cliente en esa relación. Sí, Entonces, antes que tú continúes, Erika, tú sabes que para recordar a la gente, para recordarte que hay mucha gente que no ve mucho esto en el live, pero hay mucha gente que lo ve mucho grabado ya en el canal de YouTube, que fácilmente se ve ese video 50, 100 personas. Algo que tú estabas hablando del tiempo, tú sabes que me pasó los otros días, ahí entrando un poquito, de que yo estaba montando un apartamento y la persona en quien yo estaba montando el apartamento, había una colega, la clienta y yo, la clienta era mía, y le grabaron un video a la clienta. Justamente la asesora lo grabó rápido y luego estaban en otra cita en otro día y me dijo, grábame el video al paso, no como la aquella vez, porque ella tuvo una percepción de que la trataron muy rápido, como que vamos a esto, estamos corriendo, vamos, o sea, sintió como que se estaba empujando el proceso. Eso se percibe realmente. claro que sí. Y se percibe vamos a ver, se percibe de ambas partes. El vendedor debe tener un conocimiento de los tipos de clientes, de esas personalidades del cliente, y tiene que aprender a leer el lenguaje, ese lenguaje verbal, ese lenguaje no verbal del cliente, para, para que pueda manejar de una forma adecuada ese argumento, esa primera emoción del cliente, mira, yo estoy casi segura que si ya esa persona pidió un video del lugar, es porque quiere tomarse el tiempo de ver cada detalle, de conocer cada área de esa propiedad. Entonces, a partir de ahí, tú vas viendo que le gusta la afirmación, le gusta que tú le des esa confianza en lo que está adquiriendo. Entonces, claro que sí que se percibe. Y por eso es que yo insisto mucho en que los profesionales independientes o los profesionales, los que están fungiendo como vendedor, deben de leer libros, deben de investigar los tipos de clientes, porque a medida que comenzamos a conversar, ya tú vas viendo quién es cuál es el lenguaje de ese cliente. Sí, sí, por eso que te digo, mira algo, tú sabes que para antes de entrar de lleno a cada uno de los lenguajes, tú sabes que específicamente alguien me dijo, tú sabes que es algo básico. Si tú vas a un cliente que es, vamos a decir, abogado, tú tienes que irte por la parte legal.
si tú vas a ir por un financiero, no le hable de legal, habla de número, de rentabilidad, háblale del presupuesto, háblale de los planes de pago, eso es lo que le interesa. Cuando tú eres un arquitecto, tú tienes que hablar de diseño, Claro, ¿tú me entiendes? de detalles. Entonces, el reto y desafío es cuando hay, vamos a decir, una profesión que no va vinculada en los bienes raíces. Pero ahí entra otro punto. Ahí entra el punto de saber qué es lo que la persona busca y qué es lo que le da prioridad. Por ejemplo, en ese caso que te está hablando del video, ella lo que busca es amplitud para su familia. Y ella es doctora. Entonces, para que tú veas, entonces, ella lo que le gusta dentro del lenguaje de amor es el tiempo de calidad. ¿No? Y las palabras de afirmación, porque esa es otra cosa interesante. No, tú puedes tener un solo lenguaje del amor, pero tú puedes aplicar hasta dos y tres lenguajes para tú conectar y tú poder generar esa conexión cónchale, me está entendiendo. Ella está entendiendo, ella o él está entendiendo lo que yo necesito, lo que yo busco. Porque, por ejemplo, esa doctora que quiere espacios amplios para su familia, ya tú sabes que también tú tienes que usar el de palabras de afirmación, elogiar eso. Cuando las personas buscan ambientes familiares, les gusta que reconozcan que son personas familiares. Entonces ahí tú puedes utilizar ese lenguaje del amor con palabras de afirmación, con palabras de elogio, con palabras de reconocimiento, por ejemplo, a eso que ella está buscando. Entonces, tú puedes aplicar uno u otro a esas personas financieras, por ejemplo. Tú le vas a aplicar, como tú dijiste, el tiempo de calidad, pero hay una razón para eso. ¿Por qué? Porque esa persona financiera tiene, como yo digo, los contables son cuadrados. Eso tiene 2 más 2 tiene que darle 4. Domado tiene que darle, y no solamente eso, es que ese 2 más 2 4, en 2 años o 3 años, tiene que ver el rendimiento. Eso no se puede quedar solamente en 4. Exacto. Tú sabes, ese número yo tengo que ver cómo yo voy a poder hacer crecer ese número más adelante. Entonces ya tú por ahí vas viendo que necesitan seguridad, el contacto físico, necesitan calidad, porque necesitan tomarse el tiempo de ver dónde va su dinero y cuál es su beneficio. Exacto. Entonces, yendo entrando en materia, Erika, vamos a ir a las palabras de afirmación. ¿Cómo podríamos nosotros agregar el primer lenguaje en los bienes raíces? O vamos a ponerlo genérico, en las ventas en generales. ¿Qué aspectos, las palabras afirmativas y cuáles son los ejemplos que se podemos dar de palabras afirmativas? Mira, por ejemplo, en ventas, cuando tú vas a aplicar las palabras de afirmación, tú puedes usar casos de éxitos. Si tú tienes referencia de lo que tú estás vendiendo, por ejemplo, mira, hace 2 semanas un cliente o cerré un negocio o tú lo puedes voltear. Yo siempre digo que en ventas tú puedes voltear la palabra vender a un quizás a un argumento que conecte. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo ubiqué una propiedad especial para un cliente que buscaba cosas parecidas a las que usted le está necesitando y definitivamente le ha ido muy bien, por ejemplo. Tú puedes usar casos de éxito en ese lenguaje del amor. Estas palabras de afirmación tú los puedes apoyar en casos de éxitos anteriores o en testimonios, porque básicamente lo que necesita es como un reconocimiento, una necesitas ese lenguaje de palabras de afirmación, básicamente elogia la decisión o esa dirección que está buscando ese cliente. Entonces, tú puedes usar mensajes personalizados. Palabras de afirmación son mensajes personalizados. Es mucho personalizar la experiencia. Ok, tú sabes que tú hablando de lo que es las palabras de afirmación, y yo estaba leyendo un poquito,
Dicen que hay que tener cuidado con algo. Cuando nosotros hacemos palabras de afirmación, pero nuestro lenguaje corporal es totalmente divorciado a eso. Entonces, yo, como tú conoces la experiencia del cliente, hay un poquito. Explícale a la gente cuando tú hablas algo, pero tu lenguaje corporal, dígase, tu lenguaje corporal no verbal, o valga la redundancia para que la gente entienda, dice lo contrario. Da un poquito de luz ahí. O pues, básicamente que lo que tú estás diciendo va desconectado con con esa parte física de lo que, o sea, tú tienes que ser coherente. Y eso es un poco de autenticidad. Y muchos vendedores ahí pierden el cuidado entre, cuando tú estás usando palabras de afirmación, vamos a ver, en cualquier lenguaje del amor tú debes ser coherente. O sea, lo que tú estás diciendo, porque si tú vas por la comisión, a ti se te va a notar desde el principio. Por ejemplo, en Claro. el caso de bienes raíces. Entonces tú tienes que ser pausado. Tu lenguaje verbal debe ir pausado, debe ir acorde, porque tú no puedes estar hablando de que, mira, yo le conseguí una unidad, no sé si así se llama Sí, en términos de bienes raíces. así es así. Yo conseguí una unidad para una familia que buscaba espacios con mucha luz natural y definitivamente gracias por enfocarme o por compartir conmigo esa necesidad, pero tú tienes que tus ademanes deben ser como, porque tú no le puedes decir, sí, sí, el otro día alguien y sin hacer el contacto, alguien me pidió una unidad para una familia y quería luz natural, no. Es como tú tienes que apoyarlo en tus gestos, es Te como entendí. que sea coherente. Te Tú no entendí. puedes estar hablando, tú no puedes estar hablando de algo que tú conoces y que tú quieres elogiar sin hacer el contacto visual, sin hacer que esa persona realmente se sienta como acogido, como que lo que tú le estás diciendo Es es un interés cierto. genuino, es un interés genuino en su Tú necesidad. sabes a lo que apoyando eso que tú me dices, ahí podríamos agregar un elemento, que es el contacto visual. Cuando tú una persona, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, te estoy diciendo, Erika, tú sabes que la semana pasada yo estaba vendiéndole a un cliente. No es lo mismo que yo te diga, Erika, la semana pasada, pero o sea, yo te estoy haciendo un contacto visual, incluso yo voy a hacer en este mes, yo hago siempre un masterclass de hablando de los libros del mes, de cada mes que yo leo. Y dice el libro de George Henry Clary, vende a la mente, no a la gente, de que tú, si usas lentes, tienes que quitarte los lentes para poder tener un contacto visual, porque el ser humano conecta con la persona que tú hagas visual. Entonces, uno de los aspectos, aparte de eso, que de palabras de afirmación, que a mí me puede pasar que, aportando a lo que estoy diciendo, por ejemplo, cuando tú le dices a un cliente, yo te voy a poder resolver o yo voy a hacer lo mejor posible para que te hagan ese descuento. Obviamente, tú le dices, voy a hacer lo mejor posible, no te garantizo, pero voy a dar lo mejor de mí. O sea, cuando tú dices eso y tú lo logras, eso es como que tú vas entrando en el sí definitivo del No, cliente. y cuando tú apoyas eso, y tomando ese mismo ejemplo, es como yo voy a dar yo voy a dar mi 100% para buscar ese descuento, mira, y tú apoyas con este tipo de cosas. Yo voy a dar el 100%, o sea, tú le estás dando seguridad. Cuando tú apoyas, no es lo mismo yo decir, sí, sí, yo voy a dar el 100%, mira mis manos, yo voy a dar el 100% para ver, para lograr ese descuento. Es como que, o no, cuando tú dices, yo voy a dar el 100% para lograr ese descuento, yo voy a gestionar todos los recursos para gestionarle ese descuento, y tú cierras con un apretón de mano mirando a la cara. O sea, aunque tú no se lo consigas, ya ahí ya él va a pensar que tú hiciste ¿No? todo, Y también que tú no se lo conseguiste. la parte del gesto cuando tú estás hablando por teléfono, o sea, de la forma como tú lo dices, la otra persona puede percibir que yo también no tengo mucha experiencia en eso, pero yo ejemplo, aquí hemos hablado en mi casa que yo cuando un cliente antes me llamaba, mi hermano se reía y decía, ese no va a comprar. Pero ¿cómo tú sabes? Pero tú ni has salido con ese cliente. Es que como
cómo la experiencia te dice cómo opera en la forma de hablar, en cómo te aborda, tú Ujú. puedes entender si es algo que es serio o es algo que es un relajo. O algo que va para 2 años. Exacto, Mira, él está buscando, pero todavía no tiene el dinero, eso va para un año, ya tú sabes por ahí, que creo que lo hemos hablado antes, ya tú sabes cómo manejar ese tipo de clientes. exacto. Entonces, vamos al segundo punto, tiempo de calidad. ¿Cuáles son los casos de clientes de tiempo de calidad? Mira, el tiempo de calidad, por ejemplo, yo pensando, aplicaría, por ejemplo, para esa primera compra que es tan Ay, neurálgica ay, 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 que ay. van, que van la primera vez, pero te piden y otra vez, pero entonces en 2 semanas tú has ido 4 veces. Quiere Y, llevar a la y tú familia, al tío, al papá. a todo el mundo para validar su compra. Entonces ahí tú necesitas dedicar un tiempo exclusivo a este cliente. Incluso tú lo puedes hacer argumentando. Mira, si es la primera vez que van, mira, he sacado, por ejemplo, he sacado el tiempo en mi agenda o he agendado esta reunión para el tiempo que tú necesites, yo estar ahí, las preguntas que tú quieras. Podemos hacer el recorrido, hay tiempo, o sea, que no se te vea que tú andas rápido ni urgente. Ujú. Entonces, eso es como el tiempo de calidad, tú que sienta que es un cliente exclusivo. Puede ser un cliente de un local de 100,000 pesos, puede ser un cliente de y cuando digo primera vez es porque hay mucha indecisión en esa primera compra, ese Ujú. primer lío No que hay tú un, vas no hay un conocimiento previo. exactamente. Y se han escuchado tantas cosas que ustedes, me imagino, que bombardeados por tanta experiencia negativa que hay en el ambiente y tanta falta de confianza en la inversión del sector, ustedes ahora mismo se están cuidando un poco más. Entonces, básicamente, que se sienta que es personalizado. Quiero brindarle la mejor experiencia y estoy dedicando el tiempo solamente para ustedes. ¿Con cuántas personas va? Eso es importante, Exacto. Tú en el sabes tiempo de que calidad. apoyando a eso, me pasó, eso me acuerda al año 2019 que yo estaba vendiendo un proyecto de fideicomiso y las personas que estaban comprando eran de primera vez. Todos. Y te digo que hay algunos que se hicieron rápidos, otros que no se hicieron tan rápido, pero para que tú entiendas, la mayoría de las personas que yo fui fueron dos veces. Primera vez ellos, jóvenes que se iban a casar a futuro y luego iban con sus padres. Y el tema de qué me dio poder tener toda la documentación a mano, demostrarle que la conductora es seria, demostrarle que viene un fideicomiso, hacerles un plan de pago, orientarlo. Fue un proceso, obviamente ellos en una semana tomaron la decisión, porque no era tampoco un precio tan elevado, pero sin embargo yo me tomé el tiempo de ayudarles, de colaborarles y ellos se sintieron a gusto porque, por ejemplo, cada cita que yo tenía era cada 2 horas. Diga, si yo recibí a esta persona ahora, yo pautaba en 2 horas La la siguiente reunión. siguiente reunión o cita. Eso me daba margen de manejarlo. Entonces, eso es muy importante. Y otro caso también que aplica a tiempo de calidad es que yo tengo una clienta recientemente, que no voy a decir nombre, ella es tiempo de calidad y palabras de afirmación. Te explico por qué. Ella es numérica y ella lo que quiere es que tú le dediques tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ella votó a una asesora inmobiliaria porque durante un proceso X se desesperó y le dijo, usted es muy picky, ¿entiendes? Entonces, o sea, tú sabes que salió la asesora. Entonces, Yo, mira, y lo hubiese manejado diferente. Ese lenguaje de palabra de afirmación es, mire, la verdad es que valoro mucho su nivel de exigencia. Hubiese sido una diferencia. exacto. Entonces, yo lo manejo diferente porque yo lo que digo es que el nivel de exigencia me ayuda a también a incrementar mi capacidad de yo manejar las exigencias. Porque Claro. si todo es fácil, entonces no va a haber dificultad de que tú vas a poder tener una experiencia posterior.
Entonces, tú sabes que el tiempo de calidad también puede ser en verificar el contrato, en todos los pormenores, Eh, en que la persona y, vea que tú te dedicaste el tiempo en hacer una cita para que vean cómo va a ser la calidad del producto, de cada detalle de lo que ellos van a adquirir, ujú. ellos tengan la potestad. Dígase, vamos a irnos a los bienes raíces, que sepa quién es la constructora que tú le tengas la proporción, que tú le mandes fotos de un modelo, que tú lo lleves al modelo, que lo entre, que vean las terminaciones, que tú vengas el contrato, que ellos tengan la copia del contrato, de que ellos revisen el contrato, que ellos vean que tú leíste el contrato, de que tú entendiste el contrato y que tú puedes dialogar el contrato con la constructora. O sea, un nivel de detalle que la persona diga, este muchacho se ganó su dinero. O No, sea, y mira, trabajó. y apoyando eso que tú dices, por ejemplo, en ese proceso de ustedes, cuando ustedes van a cerrar un contrato, que eso que tú dices, de dar la copia y que se tome el tiempo, eso desde ahí, eso es una oportunidad donde no va a dudar en firmar si tú estás, si tú ya identificaste que su lenguaje del amor es palabra de afirmación, tiempo de calidad, sobre todo tiempo de calidad, es, mire, aquí le comparto el contrato. Es el contrato que usted debe firmar. Sin embargo, le solicito revisarlo punto por punto, subraye, ponga notas y que el cliente te diga, mira, este es el contrato revisado por un correo o por WhatsApp, porque ahora mismo WhatsApp se ha vuelto un canal de comunicación de inmediatez, pero que tú le digas, no, 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 venga a la oficina y vamos a sentarnos a ver todas sus observaciones, todas sus dudas, y que tú le guardes a ese cliente un ambiente de, como acogedor, de confianza, Relajado. que tú pongas ese celular en silencio y mira, ni siquiera sobre la mesa, que tú tengas ahí tu contrato, el tuyo, hasta cosas que tú tengas que tener ahí como, mira, yo, como la ley no sé qué, la ley de condominio, y que tú la tengas ahí cerca. Todo eso Ujú. apoya ese lenguaje del amor para ese tipo de cliente. ¿Qué me Y ya tú, pasó? ¿Qué me ha pasado? Incluso yo tuve, no recientemente, que en una llamada vimos punto por punto, porque la persona no se puede reunir, y vimos por qué punto tal. Incluso cuando nos vimos personalmente, hubo un recibo de preguntas y nos sentamos, lo dialogamos, lo vimos, le expliqué. O sea, fue un proceso que no ha sido lo normal, porque hay mucha gente que cuando están comprando la segunda o tercera vivienda, ese tipo de personas no chequean eso, porque no eso es general, como, eso es como, como los contratos de los bancos, que eso es, eh, cambia nombre, no sé qué, pero las las condiciones son condiciones las mismas. son las mismas. Entonces, el tiempo de calidad es muy importante y yo lo digo porque veo mucho en los bienes raíces y en las ventas en general, de que las personas quieren cerrar un negocio, agarrar el otro, pero dedícale el tiempo al cliente que tú tienes porque tú no sabes si ese es el cliente que tú vas a cerrar. El otro es una utopía. Tú no sabes si ese Sí. cliente va a cerrar. Entonces, yo siempre recomiendo que no pongas una cita eh, para cerrar el tiempo de calidad, que no pongas una cita pegada de la otra, sino que si tú tienes una cita a las 6 y a las 7 de la noche, perdón, a las 4 de la tarde, la próxima tiene que ser a las 6 de la tarde. Si tú tienes una cita a las 10 de la mañana y tú quieres tener otra a las 12, no la pongas a las 11, ponla a las No, 10, a las pero 11:30, 12. mira, en ese caso yo siempre he dicho que cuando tú conoces tu proceso de ventas, tú sabes hasta la hora que tú pones reuniones. Mira, en mi caso, hay tipos de clientes que yo no llamo a las 3 de la tarde. Por regla yo no llamo en hora de almuerzo. Yo respeto mucho eso y sobre todo porque es un espacio que las personas usan y sobre todo quien va a hacer una inversión saca el tiempo para almorzar. Y hay otras que si yo necesito respuestas productivas, respuestas quizás con un enfoque positivo, yo coordino reuniones a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana o temprano en la mañana las personas están frescas, no están contaminadas de toda la presión que tiene un día
o de todas las cosas negativas que trae un día. Entonces, hasta para tú dedicar tiempo de calidad, tú debes identificar cuál es el tiempo que tú le vas a dedicar. Y sobre todo cuando tú estás hablando de cerrar un contrato. O sea, esa es tu, como tú dices, esa es tu prioridad. Tu prioridad es enseñar una vivienda, es abrir una propuesta o abrir una oportunidad de negocio en ese ciclo de esa venta temprana. Pero cuando tú estás hablando que tú te vas a sentar a revisar un contrato, es que eso es definitivamente tiempo de calidad y tú ahí debes estar totalmente disponible. Incluso para cerrar el ciclo de tipo de calidad, una de las cosas que yo hago cuando estoy vendiendo, cuando estoy en un cierre de un inmueble, un día ya que vamos a firmar todo el documento, yo ese día yo no hago ningún tipo de reuniones ni de nada. Ese día, que yo duré nada más medio día duré, pero yo estoy disponible el día completo porque es para culminar eso. Entonces, eso es algo sumamente vital de que la gente aprenda, los asesores, o las personas que se dedican a vender cualquier tipo de producto, dediquen tiempo al cliente que ya usted trabajaron o al cliente que están empezando, pero que vean que tu real interés es la persona, el tiempo, y que ellos vean que tú valoras el tiempo de ellos para que no se sienta como que cómprame para salir de esto y hablamos nunca. Así mismo, es correcto. Entonces, el punto número 3 es regalos. Regalos. ¿Cómo podemos ver en los bienes raíces o en las ventas el punto del lenguaje del amor de los regalos en los clientes? Mira, tú te das cuenta de una vez porque el tipo de cliente que le gustan los regalos es el mismo tipo de cliente que le gustan los descuentos. Y le gusta ver cuál es la ventaja, sí, realmente, y cuál es la ventaja que va a sacar de algo que no es favorable Estoy para ti, asustado. pero que Antes que tú va sigas, estoy asustado porque tengo una clienta que ya tiene los tres lenguajes del amor que estamos hablando. Inclusive le encantan los descuentos. pues ya tú sabes cuál es el que predomina, ya tú sabes cuál es el que predomina. Pero básicamente ese es el tipo de cliente que cuando tú estás conversando, es lo que te digo, tú te das cuenta, ¿por qué? Porque te dice, pero en la descripción del apartamento dice que esta puerta del cuarto de servicio es de tal cosa y la verdad es que no se ve. Entonces, cómo podemos validar todos esos detalles de terminación O o cómo puedo, compensarlo. o compensarlo si yo pido, por ejemplo, otro tipo de cosas, pero tú, en la conversación, por eso es que te digo, y rescato lo del principio, cuando tú estás en ventas o en servicio al cliente, mira, son posiciones que me duele decirlo, pero son posiciones que muchas veces se ofertan y las personas la toman porque, bueno, eh, no estoy generalizando porque hay muchas personas que en ventas son muy profesionales, pero, por ejemplo, lo toman como primer trabajo, pero son unas posiciones de tanto detalle y de tanto crecimiento que necesitan mucha capacitación porque tú debes saber escuchar y entender entre líneas lo que te está diciendo el cliente en una oración. Entonces, a partir de ahí, rápidamente, sin perder tu autenticidad, tú tienes que ajustar tu argumento. Y tú me dirás, la primera vez que ustedes van a, a conectar, a encontrarse con un cliente, todo ha sido por llamada, por texto, por correo, y van a ver el apartamento por primera vez. Entonces, tú ahí, escuchando al cliente, ya tú sabes cómo tú lo vas a manejar. Pero eso es porque ya tú tienes un background, tú has leído libros, tú te has formado para eso. Pero si tú no aprendes a leer entre líneas en una oración del cliente, tú mira, ok, sí, lo ves y dices, ok, muchas gracias, cualquier cosa te llamamos, te dice el cliente a ti. Entonces, por eso es tan importante eh, entender primero la personalidad del cliente, luego el argumento del cliente y Y sobre también todo el lenguaje. el nivel del cliente, porque por ejemplo, una profesora me preguntó en estos días, haciendo una acotación, de que por qué yo no me tomo fotos
dígase, o hago videos testimoniales con clientes. Y yo le dije que hay clientes de cierto nivel que no No, quieren esa no. exposición y tú tienes que saber leerlo. Te pueden mandar un texto, mira, gracias, mira, yo te puedo hacer un texto, pero yo no quiero hacer, pero tú te vas dando cuenta y tú sabes cómo manejarlo y qué recursos pedirle. Entonces, cuando el cliente que tiene un lenguaje del amor de regalo te dice, ay, sí, pero mira, eso no se ve como en la foto. Eh, ¿Cuál es el precio final del apartamento? ¿Tú entiendes? Yo siempre, vamos a ver, yo siempre voy a preguntar cuál es el precio final, pero no, quizás no lo voy a enlazar a que hay algo de poca calidad, estoy haciendo un ejemplo, o que yo puedo sacar ventaja, pero tú te das cuenta cuando el cliente busca ese tipo de cosas, entonces inmediatamente tú le ofreces descuento o tú le ofreces, mire, la limpieza del apartamento, pero tú tienes que tener ese backup de cosas que tú puedes ofrecer a ese tipo de cliente. Por ejemplo, mire, cuando usted se vaya a mudar, nosotros vamos a cubrir el 50% de la limpieza del apartamento. Entonces ya es un argumento hasta de cierre para este tipo de clientes que su lenguaje del amor es un regalo. Dice, wow, pero ya, o sea, ya lo va a ver como una ventaja de cierre. Ok, entonces, tú sabes que a mí me pasó algo el año pasado, que yo quiero decir, pero te lo quiero preguntar a ver si eso es un lenguaje de regalo, del amor. Yo tuve una cliente que para el cierre de la firma, ella me trajo algo, dígame, creo que fue un dulce o algo. Entonces, podemos contabilizar que aunque ese es un lenguaje, ella me trajo Claro, algo y lo podemos contabilizar como eso, como su lenguaje del amor. claro que sí, claro que sí. Porque es un detalle. Y por lo regular, lo que le gustan son los detalles. Y Ok, recuerda que hablamos de detalles. Si te trae un sí. regalo es porque su lenguaje lo está haciendo desde su lenguaje del amor, porque contigo ha interactuado ¿cuántas veces? Dos, una, dos, tres, físicamente. Y quizás ni siquiera está pensando en cuál es el tuyo. El de ella es, o el de ese cliente es agradarte con detalles. Entonces, su lenguaje del amor es regalos. Tú sabes que antes de seguir, a mí se me olvidó algo hablar del tiempo de calidad. Y es cuando tú te encuentras con estos clientes que fuera de los bienes raíces, quieren hacer chercha o coro contigo un buen dominicano. Dígase que eso lo leí en el libro de Jorgen Clarick, que hay veces que para Ujú. tú entrar en negocio con una persona, dígase, no son clientes que te contacten directamente, pero que tú haces una base, una relación, tú tienes que, o posterior a la venta, quieren hacer familiaridad contigo, dígase, irse para la playa o ir a un restaurante, a hacer cosas. Y eso es forma parte de su lenguaje, de que no solamente es que tú me vendas o que tú me vendas un producto o un inmueble, sino que podamos compartir un tiempo fuera del negocio, sin hablar de negocio, dígase en un concierto, en un restaurante, en un café, haciendo algo. Entonces, eso lo podemos agregar como tiempo de calidad. Como tiempo de calidad y también como contacto físico. Ok, Porque quiere, pero vamos para allá, vamos para allá. porque quiere tener un contacto de Más cercano. interactuar más allá del negocio. Claro que sí, Entonces, claro que sí. vamos al punto número 4, que son actos de servicio. ¿Cómo podemos identificar a un cliente que le gustan los actos de servicio? Bueno, mira, eh, el lenguaje del amor de servicio adaptado a ventas es lo que me va a facilitar la vida a mí. Es un acto de servicio. Mira, Jason, yo estoy un poco complicada de tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer más ágil, más fácil? El mismo cliente te lo va diciendo. Entonces, ya, un acto de servicio es que tú le digas, no se preocupe, que yo mando a mi mensajero a las 3 de la tarde, el mensajero está ahí. ¿Entiendes? Es un acto de servicio. En materia de ventas, lo que tú puedas hacer para que todo fluya porque eso definitivamente es como el que entra en ese lenguaje del amor, es que le gusta que le faciliten las cosas, es que le gusta que las cosas sean ágiles, que las cosas sean sin complicaciones. Entonces, en ventas tú puedes facilitar eso
¿A qué hora que usted puede? A las 6 de la tarde, ¿no? De acuerdo, yo voy a estar ahí a las 6 de la tarde. Me pasó Es eso como, recientemente hoy. Por ejemplo, un cliente no podía buscar una carta y me dijo, yo le dije, manda un mensajero. Y dije, no, yo puedo. O sea, hay gente que dice, wow, pero no solamente que él vende, por ejemplo, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho de que, usted no puede, yo me traslado a su oficina para que usted me firme ujú, y el garante, deme el contacto que yo me reúno con él o yo mando a mi mensajero. O sea, es un acto de servicio de que tú le estás facilitando la vida y no se la estás complicando más. Por ejemplo, me pasó ayer claro. con un médico que él podía a las 3:15 y una hora antes me dijeron, el cliente quiere ir a las 11 pero ya eran las 11:20, perdón, las 10:20 de la mañana, o sea, faltaban 40 minutos. Y podemos establecer un acto de servicio que yo pude cambiar, dígase, activarme e irme. Eh, eh, repíteme que ahí se me Un cortó un acto de poco. servicio, Ujú. eso que yo hice, de que yo tenía algo pautado para la tarde, lo movieron para las 11 de la mañana, faltando 40 minutos, Ajá, dije que sí y me moví. Eso puede ser un claro, acto de servicio para pero, facilitar la pero vida, ya que él es médico. puede ser, no, es un acto de servicio para esa persona, porque tú le estás solucionando un problema, una complicación que le surgió y tú estás, vamos a decir, que cediendo a ese tiempo que él puede. O sea, el acto de servicio de él es que él tiene un problema y tú estás dejando tus compromisos para ajustarte a él. Eso lo ven como, wow, qué gran acto de esa persona. Y mira, eso no se ve como que tú estás provocando una venta, sino que tú qué estás haciendo, volteándolo, porque tú le estás poniendo a él en una posición que hasta él dice, conchale, estoy en deuda con él, porque mira, yo había quedado para las 3 de la tarde y él sin titubear llegó aquí a las 10:40, que era cuando yo lo podía recibir. Entonces ya ahí tú estás creando una conexión de dar y recibir. Y eso, pues nosotros como personas, como seres humanos que somos, lo percibimos como conchale, y ahora cómo yo voy a devolver eso. Y en algún punto de tu ciclo de ventas, él va a buscar la forma de devolver eso que tú hiciste por él. Una cosa, Y es un acto de un servicio. acto de servicio puede ser, por ejemplo, que tú le consigas un parqueo que no hay parqueo Claro. alrededor. Un acto de servicio puede ser también, digamos que el locker del apartamento está cerrado, Ujú. pero que tú consigas un locker en el edificio completo que lo puedan abrir para que él vea las dimensiones. Eso podría funcionar como acto de servicio también. Claro que sí, mira, todo lo que facilite la vida lo que facilite su vida es un acto de servicio. Lo que resuelva un problema es un acto de servicio. Todo lo que tú puedas gestionar que haga que las cosas más fáciles para ese cliente. O para Eh, decidir. claro, claro que sí, claro que es un acto de servicio. Ok. Y el número 5, pero no menos importante, contacto físico. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis porque yo quiero, antes que tú digas algo, a mí me pasó algo muy random el año pasado, que nunca me había pasado. Que una clienta yo le hice un alquiler y ella me dio un abrazo de que me agradece lo que yo hice por ella. Y tú dirás, Jason, ¿cómo así que es extraño? Para mí fue extraño porque los clientes no hacen eso. Y más en el sector de bienes raíces. O sea, una persona que tenga la calidad humana de darte un abrazo y darte, o sea, de que te dé la gracia, sí, pero que te abracen, eso es poco común en mi experiencia porque la mayoría de las personas no tenemos ese contacto físico tan frecuente entre nosotros. No sé si es un tema de los isleños o es Pero un tema humano. sin, sin embargo, ese es el lenguaje del amor de ella. El lenguaje del Sí, amor de ella es empatizar a través, por ejemplo, eh, yo soy muy eh, de agradecer gestos como dándote la mano, como diciéndote gracias. Yo soy muy de cuando siento la confianza, como gracias, como un acto como hasta de bondad y de empatía, como de mil gracias por eso. Pero ese es su lenguaje del amor. Por eso entonces, reaccionó así, con lo que le impresiona. ujú. Entonces, cuando
cuando se siente impresionada o impresionado ese cliente, es como que es su naturaleza, ese es su lenguaje. Acuérdate que los 5 lenguajes del amor es algo que viene sociológico, psicológico. Entonces eso viene también como lo que uno va desarrollando en el tiempo. Sí. Entonces, el contacto físico, ¿cómo lo podemos llevar a los bienes raíces? O a las Mira, ventas. eh, el contacto físico, por ejemplo, cuando el otro día yo eh, estuve en una conversación difícil, porque sabes que en este país el proceso de reclamaciones es Hmm, muy, hmm. Es muy que por sui cierto, generis, como dicen aquí. a- aunque esto se va a quedar grabado y quizás va fuera de tiempo a quienes pasen por aquí hoy o mañana, la semana que viene tengo un taller de eso, pero cuando tú le das la mano a un cliente y tú lo miras a los ojos, dándole la mano, apretando la mano, tú le das confianza, eso es parte de contacto físico y eso se traduce en empatía. Mira, yo estoy aquí, te estoy dando la mano porque yo entiendo cuál es el problema y porque yo estoy comprometida a solucionarlo. Eso es el lenguaje del amor del contacto físico. Eso, cuando esa persona, ese es su lenguaje del amor, es como tú le estás brindando confianza. Entonces, cuando ese cliente, cuando yo le di la mano y dice, Erika, me apretaste la mano, me miraste a los ojos, yo sé que esto se va a resolver. Entonces ya ahí es como que tú sabes que ese es su lenguaje del amor, es el contacto físico. Entonces, Erika, para ir cerrando, ¿cómo una persona que se dedique a asesor o a cualquier tipo de ventas puede identificar cuál es el lenguaje del amor del cliente? O sea, tú tienes que ir probando uno por uno. eh, ¿qué detalles, qué cosas tiene que ver para eso? Mira, lo primero que tú debes hacer es generar, o sea, hacer preguntas inteligentes. Y cuando yo digo preguntas inteligentes de inicio, eh, tú no vas a comenzar con cuál es su presupuesto. Es para usted y su familia. Eh, y desde antes conocer el cliente, el perfil del cliente. Si ya tú tienes una cita o alguien te contacta, tú puedes hacer una llamada y hacer preguntas inteligentes, como cuántas personas son, les gusta la luz del sol, le gusta que, o sea, cuando tú haces ese tipo de preguntas, la persona te va a dar respuestas y tú tienes que llevarlo a que amplíe esa respuesta y tú vas haciendo como captando detalles de que, mira, por ejemplo, si yo te digo, mira, si yo quiero algo céntrico, pero mi presupuesto es tanto, ya por ahí tú te vas dando cuenta que las cosas van relacionadas a regalos. Tú le tienes que dar valor agregado a esa persona que tiene un descuento, un presupuesto por debajo de lo que quiere. Entonces tú tienes que llevarlo a que compre esa unidad en el precio que tú la tienes, pero tú le tienes que dar cosas de valor. Esa persona, lo que yo te dije ahorita, que esa en ese mismo lenguaje del amor, de que mira, comienza y llega a la casa y está viendo el inmueble y te dice, wow, pero mira, ¿cómo ustedes corrigen eso? Y si pasa después que yo esté aquí, ¿y qué garantía tiene la puerta de esa cocina? Y si esa Que cocina más pasa adelante, mucho en proyectos en planos. entonces todo eso ya tú vas viendo que esa persona necesita eh, palabras de afirmación. No, 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 no se preocupe, eso tiene 6 años de garantía y la garantía es a través de mí como constructora y no, no, o sea, ya por ahí tú vas viendo. Alguien que te dice, sí, pero mira, yo necesito llavero, pero yo tengo 1 hora y yo necesito ver todos los detalles en esa hora. Ya tú sabes que tú tienes que, es tiempo de calidad porque tú lo tienes que concentrar. Entonces, primero Ujú. debes entender cada tipo de cliente. Tú no le Exacto. vas a decir, tú no vas a manejar a un financiero como si fuese un médico, No, porque totalmente distinto. totalmente distinto. Hay una persona que es servicio y otra persona que es rentabilidad. Entonces,
por ahí ya, primero tú tienes que conocer tu cliente y número dos, saber si es cuadrado, esos clientes que son, no, porque tú me dijiste que esto era blanco y ahora yo lo estoy Que me viendo. pasa muchas veces. Entonces, esa es otra cosa. ¿Qué otra cosa yo sugeriría? Que aprendiera, que leyera mucho de cómo conectar con el cliente, de emociones, de venta, de tipos de clientes, esos que son, vamos a decir que hay muchas clasificaciones de tipos de clientes, pero conocer la personalidad. Y en esas preguntas inteligentes que tú hagas, que tú vas a provocar respuestas, tú tener la capacidad de rápidamente tú saber cuál es, dónde tú lo colocas y qué tú le ofreces, que no necesariamente uno solo. Hay alguien que tiene, o sea, si tú me preguntas a mí, yo tengo como 4 lenguajes del amor para Pero hay recibir uno que y predomina. para dar, pero hay uno que predomina. Entonces ya tú vas por ahí ajustando esa conversación para conectar con el cliente. Tú sabes que, Erika, para ir finalizando, una de las cosas que me ha dado la experiencia y que mucha gente no entiende, y es un poquito, no sé si está relacionado a los lenguajes del amor, es también entender o saber leer al cliente. Cuando el cliente no habla mucho, tú no puedes hablar mucho. ¿Me entiendes? No, y tiene que ser muy específico en lo que tú das, porque ese que no habla mucho está registrando todo lo que tú le estás Exacto, diciendo. Y tú no cuando tienes que es, decirle, no tiene baño de visita, es que yo estoy viendo con mis ojos si no tiene baño de visita. sí. O sea, tú tienes que dejarlo ser. Me pasó con un cliente recientemente de que, y es loco, tiene la llave, no, pero dame ver este. Ok. El tipo no era mucho de hablar, pero, o la persona, el cliente, pero cuando él hablaba, yo respondía, o le decía, déme verificar esa información. O O sea, quizás tú podrías darle una información que él no está viendo, porque el que habla poco es porque observa mucho. Entonces, quien observa mucho está claro de lo que está viendo, está claro de lo que está buscando, está claro de cuánto tiene para comprar, está claro cuándo te va a decir que no. O sea, quien habla poco es porque observa mucho y va a decidir específica y puntualmente. Entonces, quizás ese tipo de cliente que no habla mucho, mientras observa, tú le puedes decir, no, y adicional a lo que usted está viendo aquí, nosotros la planta tiene capacidad para durar 15 horas prendida con toda la parte, o sea, tú ves como eso que, ¡pap! Como es como que si tú le das un corrientazo a la concentración, ajá. y entonces él va a decir, wow, pero mira, qué bien, eso yo no lo había pensado. Entonces, a ese nivel es que tú tienes que llevar esa conversación inteligente y ese conocimiento de tu Tú cliente. sabes que yo te voy a poner a ti un compromiso de Ajá, que hagamos otro live en el próximo mes, porque te hablamos de cómo manejar, no los tipos de clientes, porque ya lo dimos, cómo manejar nuestro discurso dependiendo de los clientes. Por ejemplo, tú sabes que hay muchos asesores inmobiliarios de que tienen un mismo discurso con todos los clientes. Aquí está el baño, aquí está la sala, o sea, no cambian el switch. O sea, yo no sé si eso es mi experiencia, pero también lo que he aprendido con otras personas, que tú tienes que saber leer al cliente como tú lo ves y cuando caminas, si tú ves que ellos no hablan mucho, no hables mucho. O sea, manéjate, no. o a veces sí hablan mucho, pero no te tienen confianza. O sea, tú No, y tienes cuando no hables mucho, tú hablas menos, pero cuando tú hables, que sean cosas que lo hagan, como eso que yo contundentes. te dije, contundente de la planta que dura tanto, como el plus de las cosas, las facilidades que va a tener, porque es como yo te digo, quien no habla mucho, cuida, que está tomando en cuenta Exacto. hasta cómo tú estás caminando detrás de él. Incluso hasta si tú tienes una personalidad extrovertida, no es relevante de que tú explotes esa personalidad porque esa persona no le puede gustar eso. O sea, es como no controlar tus emociones, más bien gestionar esas emociones, esas actitudes que tú tienes de personalidad. Entonces, Autorregular. Yo creo mucho en autorregular ese ímpetu que tú tienes, porque no es que tú dejes tu esencia, porque si no, entonces pierde la conexión natural, exacto. pierde la autenticidad de la relación, pero es como autorregular
los voltajes que uno tiene, porque uno a veces anda acelerado, pero entonces quiere llevar a la otra persona que quizás es un poco más pausada, más de querer entender, más de hacer muchas preguntas. Entonces tú tienes que encontrar esa paridad con la personalidad del cliente que tú estás atendiendo en el momento. Que yo creo que eso te da la experiencia de que tú sabes cuándo apretar, tú sabes cuándo acelerar y yo también tú sabes cuándo desacelerar. O sea, es como Claro que que sí. tú, obviamente la experiencia y tú lees libros te da a decir, en este momento tengo que acelerar, tengo que frenar, tengo que soltar un poquito, aquí tengo que apretar. O sea, es como un baile, una danza que tienes que aprender a manejar. Entonces, yo invito a todos y a Erika también de que se comprometa el próximo mes de manejar el discurso. ¿Cómo un asesor tiene que manejar los discursos con diferentes clientes y cómo debe manejarse postventa? Eso es muy importante dar eso. Obviamente, no comprometiendo a Erika porque Erika da sus cursos personales, pero algo, algo simple, sencillo, porque yo veo mucho en los bienes raíces que hablamos, hay gente, y yo me incluía también en ese tiempo, que yo le hablaba, como te hablaba a ti, le hablaba al otro, le hablaba al otro, y no cerraba ventas. No, Entonces, es que son lenguajes diferentes porque somos generaciones diferentes. A mi hija yo le hablo de una forma y quizás a mis hermanos, que son más adultos, si le hablo igual, no me van a entonces, entender, porque déjame lo que me dicen así, pero eso es un tema de tu tiempo, o de entonces tu tiempo, el ¿entiendes? compromiso es hacer un masterclass hablando de cómo manejar el discurso dependiendo del tipo de cliente y lo vamos a poner un poquito más retador, Ajá, dependiendo de la edad del cliente. ¿Qué mm, tú crees? No es lo mismo tú totalmente. venderle a una persona de 50 años que se dedica a un banco a una persona de 30 años que se dedica a vender a hacer trading. No, no, espera, no es lo mismo venderle a un baby boomer que venderle a una generación Z. Ahí es que yo te quiero llevar. Ahí es que yo te quiero llevar. Porque No es lo mismo. para eso sería muy interesante porque muy poca gente habla de eso, de cómo manejar el discurso y navegar en esas aguas, que no es lo mismo. Porque cuando tú le hablas a Claro. una persona de cierta edad, dígase de 50 60 años, no es lo mismo que tú le vendas a una persona de 20 a 30 años y viceversa. Así mismo es porque son personalidades, bueno, ya no voy a decir más para No, no poder le digas guardar más. material No para le el digas live, nada. Vamos a pero cuadrar tú y yo. Así que agradezco a Erika que te haya conectado. Este masterclass va a estar arriba de una vez en nuestro canal de YouTube. Vamos a coordinar para el próximo masterclass en abril de hablar de eso, de la diferencia de los baby boomers y generación Z, X, Y. Ya yo no sé cuáles son, pero agradezco que te haya conectado y es un tema sumamente novedoso este el tema de los lenguajes de la buena bienes raíces y en las ventas. Así que nos vemos en la próxima en el masterclass de abril. gracias. Bye, chao. Gracias. Cuídate. Nos Bye. vemos el lunes en el próximo masterclass